Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor en esta noche, pidámosle que nos ilumine con su gracia, que nos dé la fuerza necesaria para poder vivir este momento de catequesis que vamos a tener, abierto siempre a la gracia de Dios, pidiéndole al Señor que nos inspire, nos acompañe, nos ilumine en esta noche de modo particular. Comencemos por invocar el Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, me ha parecido importante que hoy nos concentremos nosotros en la catequesis sobre el Adviento. Ya la semana entrante, pues es 7 de diciembre, ese día tendríamos pues el Rosario de la Santísima Virgen, porque es el día de las velitas, y dentro de 15 días, ese lunes, antes de empezar la novena, pienso que podemos hacer una catequesis sobre la Navidad. Entonces, por eso hoy me parece importante que nosotros hagamos una catequesis sobre este tiempo especial dentro de la liturgia, que es el tiempo mismo del Adviento. Sabiendo que el Adviento es, ante todo, un tiempo de invitación, un tiempo de venir. El verbo que aparece a lo largo de todo el tiempo de Adviento es vengan, vengan ustedes a. Desde dos perspectivas. La primera, ¿quién es el que viene? Y la segunda, ¿para qué viene? Y nos damos cuenta ahí que el que viene es el Señor y viene a salvarnos. Entonces, el tiempo del Adviento es un tiempo muy especial porque hace referencia a la venida del Señor. Y todo lo que nosotros en la liturgia vamos a clamar es un pedirle al Señor que venga. Démonos cuenta que con el Adviento hay una invitación a la venida del Señor, pero no a la primera venida. Lo recordamos en la primera venida y por eso hacemos el pesebre, hacemos la novena de Navidad y los villancicos nos llevan a Belén y pensamos en los reyes y en los pastores que encuentran al Señor. Pero aquí el tiempo de Adviento es sobre todo en función de la segunda venida. Por eso tendríamos que mirar nosotros el Adviento desde estas dos ópticas que les pongo ahí en color rojo, como un Adviento histórico y como un Adviento escatológico. Cuando nosotros pensamos en el Adviento histórico, estamos pensando en la venida del Señor en fragilidad humana, es decir, todo lo que el Antiguo Testamento preparó la venida del Señor. Los profetas, de modo particular, hablan acerca de la venida del Salvador de Israel. Habla acerca de cómo Dios va a venir a salvar a su pueblo. Y todo el Antiguo Testamento es precisamente una preparación para la llegada del Salvador del mundo. Cuando se escuchan, por ejemplo, a los profetas nos están dando una constante indicación con relación a la venida del Señor. Y obviamente ese adviento histórico, llamémoslo así, termina en el nacimiento del Señor en el portal de Belén. Pero ahí no termina la situación, porque si terminara ahí, pues sí, simplemente podríamos decir, nació un rey más, nació un profeta más, nació un personaje importante más. El Adviento tiene que ser también escatológico. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de lo último. Aquí estamos hablando de la preparación para la llegada definitiva del Señor, es decir, la llegada al final de los tiempos, lo que llamamos la parusía, es decir, la parusía es la segunda venida, cuando vendrá el Señor definitivamente con su obra redentora, dando a cada uno según sus obras.
esa segunda venida, como lo dice la misma escritura, será en gloria y majestad. Si la primera, es decir, el adviento histórico, nos estaba preparando al pueblo de Israel para la venida del Señor en fragilidad humana, que llamamos misterio de la encarnación, como va a decir la carta de los Colosenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó pasando por uno de tantos y tomó la condición humana. Pues esa figura de la encarnación se trasciende con el anuncio del reino, con la pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y ya esperamos nosotros precisamente la segunda venida, que como les digo, será en gloria y majestad. Entonces, aquí estamos, este tiempo nos prepara o nos pone a reflexionar sobre las dos venidas del Señor, porque la primera nos hace pensar en cómo tenemos que ir caminando nuestra condición humana, pero la segunda nos hace pensar en perspectiva de futuro. Por eso este es un tiempo cargado de la virtud de la esperanza. Acuérdense que la carta a los Hebreos nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es el Señor del tiempo y de la historia, y la historia de salvación no se ha terminado. La historia de salvación sigue en construcción permanente. Obviamente nosotros tenemos muchos más elementos que los del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento pues solamente tenían a los profetas. Nosotros ya tenemos a Cristo mismo, que ya nos ha dado claridad sobre todos los escritos del Antiguo Testamento y pues ha fundado su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles, y por eso como iglesia nos preparamos para la segunda venida. A veces cuando se habla de la segunda venida, lamentablemente pues se habla con una visión como muy catastrófica y apocalíptica, y nos llenamos de miedo, y a veces en circunstancias como las que estamos viviendo, ese tema de la segunda venida sí que parece como una cosa más inminente, y entonces algunos hasta le ponen fechas, y algunos han querido pues generar un cierto pánico frente al tema de la segunda venida. Cuando venga, la asumimos con la alegría de quien la encuentra definitivamente con Dios nuestro Señor. Ni Cristo mismo dio fecha para esa segunda venida. Varias veces le preguntan y siempre responde, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe el día y la hora. ¿Cuánto dura entonces el tiempo de Adviento? Tengamos en cuenta que el tiempo de Adviento inicia con el domingo más cercano al 30 de noviembre, inicia con las vísperas del más cercanas al 30 de noviembre y termina con las vísperas de Navidad, es decir, el 24 de diciembre. Durante el tiempo de Adviento, entonces, nosotros tenemos 4 domingos que van a ser significados en la liturgia de una manera muy especial en la corona de Adviento, que por eso tiene 4 velas, porque cada una de ellas se va encendiendo en el domingo respectivo. Pero también tenemos que darnos cuenta que este tiempo de Adviento tiene como la duración de 4 semanas, pero tiene 2 grandes momentos. El uno comienza con el primer domingo de Adviento y va hasta el 16 de diciembre. Y el segundo tiempo empieza el 17 de diciembre y va hasta el 24 de diciembre, que termina lo que llamamos la Nochebuena, porque ya ahí empezamos otro tiempo, que es el tiempo de la Navidad. Tiene una simbología particular este tiempo que nosotros vamos o que ya estamos celebrando. Parta, por ejemplo, del color que tiene el ornamento del sacerdote. Ya es un color morado, indicando que es un tiempo de preparación, que es un tiempo de penitencia, que es un tiempo de ofrecimiento de nuestra propia vida, que es un tiempo de sacrificio. Lamentablemente, si ustedes ven, pues son como las mismas condiciones de la Cuaresma, pero lamentablemente entre nuestra cultura el tiempo de Adviento pasa como muy perdido, porque en temas, por ejemplo, de penitencia o de abstinencia o de ayuno, eso pasa desapercibido, porque es quizás el tiempo del año en que más comemos, hay más dulces, hay más natillas, hay más buñuelos, hay más bebidas, y como que nos perdemos en eso. Incluso la misma sobriedad de los espacios pues se pierde, porque ni siquiera ha empezado el Adviento y ya están todos los árboles de Navidad y todas las bolas de Navidad y las campanas y todo armado, celebrando propiamente la Navidad. Y por eso entonces el Adviento es un tiempo que nosotros tenemos que como revalorizar muchísimo.
darnos cuenta, por ejemplo, en las lecturas, cómo las lecturas nos están invitando a prepararnos para la venida del Señor, a disponer nuestro corazón para ese encuentro, a la conversión, a la esperanza, a la formación de nuestro carácter, a disponernos dentro del ejercicio de las obras de misericordia, en el ejercicio de la caridad. Es una liturgia muy rica e incluso los que recen la liturgia de las horas se pueden dar cuenta cómo los himnos, las antífonas, las lecturas que allí se hacen son todas en ese mismo orden de ideas como lo tenemos nosotros en la celebración de la Eucaristía. Es un tiempo entonces que nos prepara directamente no solo a la Navidad, sino que nos invita a vivir este tiempo de esperanza de la segunda venida, pero con alegría y en acogida de la promesa que Dios ha hecho a todos nosotros. De ahí que me parece importante que para esta catequesis podamos nosotros hacer la reflexión con base en los cuatro domingos, porque cada uno de los domingos nos va a dar unos elementos importantes para poder vivir de modo catequético este tiempo de Adviento. El primero es el que celebramos ayer. Ayer celebramos el primer domingo de Adviento. Y quienes tuvieron oportunidad de estar en misa conmigo, pues les decía en la homilía que aparecía una palabra, la palabra vigilar. Decía la Escritura, velen, vigilen. El que vigila es el que está poniendo cuidado, es el que está, por eso les puse esa foto ahí de un castillo con una garita. Piensen ustedes en las épocas de guerra, un hombre ahí parado en la noche mirando por esas pequeñas ventanitas a ver quién viene de enemigo. No se puede dormir porque si se duerme se entra el enemigo. Pues aquí tenemos nosotros que estar vigilantes. Y el domingo de ayer nos ponía dentro de esa tarea de vigilancia como 3 elementos que nos ayudan a estar despiertos, a estar espabilados. En primer lugar, vigilancia de la creación. En segundo lugar, vigilancia en nuestra conversión. Y en tercer lugar, vigilancia en la comunidad. Cuando nosotros pensamos en lo creado, tenemos que unir el tiempo de Adviento a toda la historia de salvación. Y acuérdense ustedes que la historia de salvación comienza precisamente con el acto creador. Dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1, en el principio todo era caos y oscuridad, y dijo Dios, hágase la luz. Y empieza la historia de salvación, una historia en la que Dios crea, y luego cuando todo está bien dispuesto, crea al ser humano y le da poder sobre la obra creadora. ¿Para qué? Para que el ser humano se convierta en co-creador y no en co-destructor. Como quien dice, codestructor no con Dios, sino con los demás. A ver de qué manera acabamos. Se despierta un profundo sentido ecológico. Vivimos en una realidad creada por Dios que tendríamos que valorar y cuidar. Cada uno tendría que estar vigilando de qué manera cuida el espacio en el que vive, cuida el espacio que le fue dado por Dios para poder descubrir en la criatura la figura del creador. Por eso dice el libro de la sabiduría, si así es la criatura, ¿cómo será el creador? Disponer el espacio, piensen ustedes, ya está psicológicamente me dispone. Cuando ustedes viven en un espacio, piensen por ejemplo en su habitación es un lugar organizado, un lugar limpio, un lugar donde usted se siente a gusto, es reflejo de lo que usted es. La habitación de cada uno, en cierta medida, lo retrata a uno. Por el contrario, si nosotros vivimos en un desorden de vida y de caos, nuestra vida interior es una convulsión, a veces nuestro exterior es la misma cosa. Incluso cuando uno va a visitar unas casas o apartamentos modelos, cuando están vendiendo, ¿qué se percibe? Que ahí no vive nadie, todo está muy bonito, todo está muy bien puesto, pero ahí como que no vive nadie. En cambio, cuando uno va a una casa especial, uno ve que la impronta de la persona está puesta ahí. Usted mire el espacio y usted puede hacer una reflexión acerca de la persona que vive ahí. Por eso, si eso es solo un espacio pequeño de una habitación, ¿cómo no vamos a pensar nosotros en el espacio completo de la creación? De ahí que tenemos una tarea de vigilar lo creado, de cuidar lo creado. Luego viene lo segundo, y es una vigilancia de nuestra propia conversión, porque como les decía ahorita, este es un tiempo de preparación, y toda preparación para un cristiano es una preparación ante todo interior. Yo me dispongo interiormente para el encuentro con el Señor. Entonces ahí estamos buscando nuestra conversión.
para poder encontrar al Señor de señores. Si cuando uno va a encontrarse con una persona común y corriente, con un amigo, una amiga, pues uno se prepara para ese encuentro, quiere que el encuentro sea bueno, que sea bonito, vamos a hablar de tal tema, y si quizás uno va a ser el que va a ser visitado, pues uno prepara alguna cosa para el que va a llegar de huésped, ¿verdad? En cambio, ¿cómo no va a ser más nuestra preparación para encontrarnos con el Señor? ¿Cuántas cosas quizás de nuestra vida no están convenientemente preparadas para recibir al Señor? De ahí que tenemos que estar vigilantes. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Y podemos decidir actuar bien o actuar muy mal. De ahí que tenemos que estar siempre, siempre atentos, estar despiertos, ser sobrios, estar vigilantes, ser prudentes. Son expresiones que van a aparecer a lo largo de todo este tiempo en la liturgia para invitarnos a pensar en nuestra propia conversión, estar velando nuestra santificación. Y en tercer lugar, vigilancia en la comunidad. Es decir, ninguno de nosotros vive la experiencia de fe en solitario, ¿qué tal? Vivimos la experiencia de fe en comunidad, de ahí que tengamos la tarea de fortalecer la comunidad. Yo en medio de mi comunidad soy agente de unión, de fortalecimiento, de concordia, de aportar, de motivar al otro, o por el contrario, yo en mi comunidad soy agente de división, de rencores, de sembrar cizaña, de generar malestar entre unos y otros. Eso empieza en la propia casa, porque la primera comunidad es la casa. Recuerden ustedes que la casa, nuestro hogar, es la iglesia doméstica, es nuestra primera iglesia, nuestra primera comunidad. Y a veces nosotros mismos podemos ser dentro de nuestro propio hogar no agentes de congregar y formar comunidad, sino quizás agentes de dividir, de sembrar mala intención, de construir rencores y hacer murallas entre unos y otros, generar grandes brechas que no nos permitan mantenernos unidos en ese momento. Por eso, esta primera tarea es una tarea que nos la pone, como les decía, el Evangelio del domingo pasado, ayer, la tarea de estar vigilantes, estar precisamente en vela. La segunda o el segundo domingo, que es el que vamos a escuchar este fin de semana, nos trae otra tarea, la tarea de preparar el camino. Y ahí vamos a leer nosotros el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, que es el comienzo del Evangelio. Y entonces cita al profeta Isaías el Evangelio y dice: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Cita al profeta Isaías para presentarnos la figura de Juan el Bautista. Entonces aquí vemos nosotros como tres elementos de este tercer domingo que nos van a permitir preparar el camino. El primero de los elementos es que la actitud propia de la conversión es precisamente prepararnos. Porque cuando yo me preparo, ya estoy disponiéndome interiormente para algo. La conversión no es solamente un problema de un día o de un minutico. A ver, yo en este momento, entonces, como voy a confesar, entonces me convierto para confesarme y después se me acabó. La conversión es todo un cambio de mentalidad. La palabra en griego es metanoia. La metanoia es el cambio de mentalidad. ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Yo cómo quiero disponer mi vida? La vida es un camino. Y en ese camino, ¿yo qué camino quiero recorrer? Hay un autor, un filósofo que se llama Ortega y Gasset, dice: yo soy yo y mis circunstancias. Y eso quiere decir que yo voy caminando en esta vida y en ese caminar, y en ese caminar, pues tengo que ir descubriendo si estoy construyendo un camino sólido o estoy construyendo un camino frágil. Cuando construyo un camino y lo limpio, pues camino con más seguridad. Seguramente ustedes en sus casas que tienen un piso limpio, pues pueden caminar hasta descalzos.
En cambio, cuando uno está en un monte y hay piedritas chiquitas y el piso es irregular y además hay un palo que se cayó y hay maleza en derredor que corta o que uno camina con más cuidado porque no va a tener la misma tranquilidad que si el que camina en su casa descalzo porque tiene el piso limpio. Pues ahí se trata de una actitud de conversión. ¿Cuáles son aquellas circunstancias de mi vida que no me permiten a mí tener una buena disposición interior? Por eso la voz del profeta viene a decir, preparen el camino del Señor. Y la primera preparación de que yo tengo que hacer es de mi propia vida. Va a aparecer una figura muy significativa dentro del tiempo del Adviento, y es la figura de Juan el Bautista. La figura de Juan el Bautista es una figura muy significativa precisamente porque Juan el Bautista nos está manifestando que tenemos que preparar el camino. Juan el Bautista cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo, porque Juan el Bautista se encarga de señalarnos al Mesías. Mire que ese es. El Evangelio del Domingo nos va a presentar el protagonismo de Juan. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y acudía a él muchísima gente. Pero en ese momento, ¿qué dice el Evangelio? Entonces Juan el Bautista va a decirnos, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, la figura de Juan el Bautista es la figura del profeta, pero es señalado por el mismo Evangelio como el profeta que clama, que grita en el desierto, como quien dice, al profeta al que nadie va a escuchar, al profeta que no quieren escuchar, que no quieren acoger lo que él está diciendo. Démonos cuenta cuántas veces en la vida de nosotros han aparecido tantos bautistas, tantos Juanes Bautistas que nos han dicho, vas por donde no es, estás cometiendo un error, mira que esto no te conviene, mira que tal situación no te favorece, y quizás son voces que claman en el desierto. A veces cuando va pasando el tiempo y va pasando la vida, pues uno va cayendo en cuenta que hombre, aquella persona que en tal ocasión me dijo, tenía razón y lastimosamente yo no le escuché. Por eso Juan el Bautista es importante dentro del Adviento porque nos viene a decir, bueno, en este momento particular que ustedes están viviendo en la historia, ustedes están preparados. Mire ese temor tan enorme a la muerte, ese temor tan enorme incluso a la segunda venida del Señor, que no, yo me maravillo porque en vez de generarnos esperanza, como que genera más pánico. ¿Por qué? Porque quizás no hemos escuchado esa voz que clama en el desierto invitándonos a. Y lo tercero que en la preparación de este camino es que tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Esa tiene que ser la mejor manera. Reconciliarme con Dios es darme cuenta de aquellas cosas en las que me he separado de Dios. Cómo a veces mi vida espiritual es frágil, cómo a veces mi vida moral es muy frágil, cómo a veces yo puede que sí sea miembro de la iglesia y hago caso a veces a lo que la iglesia me enseña en el catecismo o en el evangelio, pero las otras veces como que no. Vivimos en una época de inmediateces y en esas inmediateces buscamos acomodarnos o más bien que las cosas se acomoden a nosotros. Vivimos en lo que un autor que se llama Bauman llama la sociedad líquida, es decir, el agua no tiene forma, sino que es el contenedor el que le da la forma. Si yo pongo el agua en un cubo, pues entonces va a aparecer con forma de cubo. Si lo pongo en una pelota redonda, pues va a aparecer con forma redonda. Entonces, somos una sociedad líquida en la medida en que tratamos de acomodar las cosas a nuestras circunstancias. Reconciliarnos con Dios, por el contrario, implica poner nuestro corazón en las manos de Dios, a ver Dios qué nos están pidiendo, Dios qué nos está mostrando y cómo yo voy actuando de la manera en que Dios mismo me va mostrando ese camino. Preparar el camino para Jesús que llega es reconciliarnos con Dios. Y para reconciliarme con Dios yo tengo que reconciliarme con el hermano, porque si no amo al hermano al que veo, ¿cómo voy a amar a Dios al que no veo? Volvemos al tema que les acabo de mencionar del primer domingo
de Adviento, que es el tema de la comunidad. No puedo tener yo una experiencia de vida cristiana si no es dentro de la experiencia de la comunidad, porque la comunidad es muy importante. Yo soy miembro de la comunidad y tengo que sentirme miembro de esa comunidad. Es como una familia, pero es la familia de Dios. Entonces, este segundo domingo es una invitación a preparar el camino. El tercer domingo es el domingo que llamamos del Gaudete en latín. Es el domingo de la alegría. Y es muy significativo porque hay que darnos cuenta, en primer lugar, que Cristo es la causa de nuestra alegría. La carta a los Filipenses nos va a tocar ese tema. El tiempo de la espera tiene que ser el tiempo de la espera alegre. Y ahí es donde más cuidado tenemos que poner, porque la segunda venida no es una espera en amargura, no es una espera de la segunda venida del Señor en pánico, es una espera del Señor en alegría, porque Cristo es la causa de nuestra alegría. Y la primera manera de nosotros encontrar esa alegría es descubriendo cómo el Señor nos va redimiendo, cómo el Señor nos va perdonando. Cada oportunidad que yo tengo, por ejemplo, de confesarme, o cada oportunidad que tengo de participar en cualquiera de los sacramentos, principalísimamente en el sacramento de la Eucaristía, tiene que convertirse para mí en un motivo de profunda alegría, porque es el salir de la oscuridad y encontrar en Cristo la luz. Vamos a leer ese tercer domingo el Evangelio de Juan en el capítulo 1, algunos versículos del capítulo 1, y dentro de ellos va a decir que Cristo es la luz, pero como algunos prefirieron la tiniebla a la luz, y como algunos estaban confundidos incluso con la figura de Juan el Bautista, que va a volver a aparecer ese domingo, porque algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Y entonces a él le preguntan, ¿pero eres tú el Mesías? Y él dice, no, no lo soy. Entonces, ¿eres tú Elías o eres tú un profeta? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres tú? Dinos quién eres tú. Y entonces ahí es cuando Juan el Bautista dice, yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Vuelve y confirma, él, es que no soy yo, es él es la luz. ¿Por qué? Dice el apóstol, el Evangelio de Juan, porque la luz vino al mundo, pero muchos prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué encontrar en Cristo nuestra alegría? Porque entonces nos muestra el camino para llegar al Padre, porque nos muestra el camino de la redención, porque nos muestra cómo tenemos la oportunidad de volver a empezar de nuevo. De ahí que la alegría se tiene que volver para nosotros en un testimonio. Nosotros debemos ser testigos de la alegría. San Alberto Hurtado, que es un santo chileno, repetía con mucha frecuencia, incluso allá en la iglesia donde él está enterrado, está un letrero grandototo allá sobre el altar. San Alberto Hurtado repetía, contento, siempre contento. Y también nosotros tenemos un refrán popular que dice, un santo triste es un triste santo, como quien dice, no provoca. La alegría como manifestación de aquello que Dios ha inspirado dentro de nosotros y de aquel conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y tiene que volverse un testimonio porque nos damos cuenta que si de alguna cosa adolece el mundo moderno es precisamente de la auténtica alegría. Se nos ha querido vender la alegría en productos y vemos que cualquier campaña de publicidad lo que muestra es gente aparentemente feliz y productos que a veces no son tan buenos, porque fíjense el daño que pueden hacer algunas sustancias psicoactivas como con el ánimo de alegrarnos, pero tan pronto estamos arriba, el otro día ya con el sistema nervioso central desbaratado, estamos en el suelo. Entonces, la alegría pareciera, como la vende el mundo, como una cosa muy efímera. ¿Quién no ha comprado alguna cosa que le dé como gusto, alegría en ese momentico? Pero ya pasa el tiempo y por bonitos, por ejemplo, que sean un par de zapatos que se compren, ya la segunda o tercera postura usted ni los mira y ya le quitaron la alegría que tenían. Entonces, la alegría tiene que volverse un testimonio. Nosotros tenemos que ser alegres en medio de lo que hacemos, en medio de los trabajos que realizamos, no porque no hayan dificultades, sino porque a pesar de que hay dificultades, nosotros tenemos
precisamente la esperanza. De ahí que es importante que la alegría se convierta en fermento de un nuevo mundo. Tanto que cuando le preguntan a Jesús, bueno, pero eres tú o tenemos que esperar a otro, ¿cómo es la cosa? Entonces todo el discurso de Jesús es, mire cómo los ciegos ven, cómo los cojos andan, cómo los muertos resucitan, cómo a los pobres se les anuncia la buena noticia. Vuelve a darnos la indicación de lo que tiene que ser fundamental, al punto que nos invita a ser como niños. Y dice, es que el que no es como niño no heredará el reino de los cielos. Y no significa que tenemos que convertirnos en agentes de niñerías o de superficialidades, porque a veces pareciera que ser como niños significa entonces como que no nos tomamos la vida en serio, sino que cuando nos invita a ser como niños, a tener un espíritu de niños, es porque el niño sabe con qué facilidad confiar en aquel que le ama. Entonces, cuando me está invitando a ser como niño, ponerme en brazos de mi Padre, que es el Padre del cielo, o como va a tener el Evangelio de Mateo, la figura de Dios, que es como una gallina que con sus alas cubre a sus polluelos, pues es la posibilidad de descubrir la alegría verdadera, darme cuenta que en el nuevo orden del Señor hay una transformación de la sociedad misma, donde los más importantes y ricos eran los últimos, en cambio los pobres eran los primeros. Es todo el cántico de la Santísima Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y más adelante va a terminar manifestando, pues, qué es lo que le ha dado a los pobres, a los desvalidos, cómo les ha dado protagonismo. Entonces, este tercer domingo es el domingo de la alegría, es un recordarnos cómo nosotros tenemos que vivir de este modo especial, este tiempo de Adviento como un tiempo de alegría. De ahí que también incluso ya estamos en ese día, en el tercer domingo ya estaremos dentro de la novena de Navidad, entonces viene recreado, por ejemplo, con signos litúrgicos, con signos que se usan en la liturgia, y por eso vienen, por ejemplo, las maracas, las panderetas, con los villancicos mismos que muestran como una alegría frente a lo que allí viene. Incluso ese día el sacerdote puede vestir un ornamento no morado, sino de color rosado. Hay dos ocasiones nomás en que se usa el ornamento de color rosado, pues casi ninguna iglesia lo tiene porque es un gasto muy a veces como innecesario, pero el Papa sí se lo pone, o alguno que otro sacerdote sí se lo pone ese día, el ornamento rosado. En el tercer domingo de Adviento y en la Cuaresma hay un domingo que se llama el Domingo del Letare, que también es como el que rompe ese tiempo de Cuaresma para decir, bueno, así estemos en penitencia, acuérdense que tenemos como un respiro, porque estamos en función ya de la segunda venida. Y luego viene el cuarto domingo, que va a tener como protagonista a la Santísima Virgen. Y por eso el cuarto domingo nos invita a aprender de María. Ese día vamos a leer nosotros el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos del 26 al 38, que es precisamente el momento en que el arcángel Gabriel se le presenta a la Santísima Virgen y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turba ante estas palabras, dice el Evangelio, y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel viene y le dice, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y ahí le da el anuncio, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Bueno, entonces ahí encontramos nosotros en la actitud de María unos elementos para nuestra vivencia del tiempo de Adviento. La primera es la disposición que tiene la Santísima Virgen. Tiene una disposición primero para acoger el mensaje del ángel, el mensaje del Señor, perdón, por medio del arcángel. Tiene una disposición de escucha, a ver qué es lo que Dios me está diciendo, a ver Dios qué es lo que me está proponiendo, a ver Dios de qué me está hablando. Fíjese que es la docilidad interior. San Pablo dice es que la fe entra por el oído, por la tontería de la predicación. Y hoy en la misa, hoy día de San Andrés, en la primera lectura de San Pablo de los Romanos, también volví y nos hablaba, pero es que ¿cómo alguien va a creer si nadie le anuncia? Entonces la disposición tiene que estar en mi capacidad de reflexión. A ver, yo me abro a lo que Dios me quiere decir.
Y esto nos lo va a pedir cualquier momento litúrgico del año. ¿Qué disposición tengo yo para vivir la Cuaresma? ¿O qué disposición tengo yo para vivir la Pascua? ¿O qué disposición tengo yo para vivir alguna de las solemnidades litúrgicas que realizamos? Y de modo particular este tiempo de Adviento, ¿qué disposición tengo? Tengo que tener la disposición de María. La disposición de María que reconoce la obra que Dios está haciendo. Eso es como lo primero, esa disposición de María. Segundo, cómo Dios se encarna en la fragilidad de un niño. Vamos a mirar dentro de 15 días, cuando hablemos de la Navidad, que el misterio de la Navidad es el misterio de la encarnación. Es decir, asumir la condición humana. Jesús, que fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Aquí cuando se habla de la encarnación, Cristo se encarna en la fragilidad de un niño, porque Cristo asumió verdaderamente la condición humana, no fue un como pseudo humano, o no fue que era como una especie de camuflaje o de disfraz que utilizó, no, asumió la condición humana, tuvo un proceso de gestación dentro de la Santísima Virgen María, asumió el ADN de la Santísima Virgen María, es decir, asume realmente la condición humana, condición profundamente marcada precisamente por la fragilidad. Y ese elemento es un elemento muy importante porque nos ayuda a descubrir cómo dentro de nuestra condición estamos llamados a vivir la experiencia de fe. Yo vivo la experiencia de fe no porque sea un superhéroe o porque tengo una estructura superpoderosa o porque puedo vivir o porque tengo una inteligencia descomunal. Vivo la experiencia de Dios precisamente porque soy frágil, porque en mi fragilidad necesito la gracia que viene de Dios. Y eso nos lo ayuda a comprender una mujer como María. Miren ustedes, cuando va donde su prima Isabel, ¿qué le dice Isabel? La quiere llevar, porque ella es más grande que todas las mujeres. Y entonces María empieza a decir, no, proclama mi alma la grandeza del Señor, es el Señor el que es grande, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Y a partir de eso todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, pero es la grandeza del Señor. Y por eso, cuando pensamos en esa realidad de la fragilidad de María y de la fragilidad del niño que va a dar a luz María, pensamos como en nuestra fragilidad el Señor nos da la fortaleza. Y por eso viene el tercer elemento de María que va a aparecer en ese evangelio, y es que María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y entonces el ángel la deja. ¿Cómo hay una aceptación de la obra que Dios quiere y cómo hay un obrar en consecuencia a lo que Dios le pidió? Y ahí es donde uno podría decir, entonces ya estoy preparado para la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Porque ya acogí en mí lo que todo el tiempo del Adviento el Señor me fue diciendo, porque lo fui meditando y me puse en disposición de poder recibir aquello que Dios mismo me está diciendo, a ejemplo de la Santísima Virgen. Porque vea que aparecen entonces como dos personajes muy importantes, Juan el Bautista y María, van a aparecer a lo largo de todo el tiempo de Adviento, aparecer en varios, no, yo solamente tomé aquí los evangelios del domingo, pero podríamos mirar, los que puedan seguir la misa todos los días, o así sea la reflexión del evangelio de todos los días, se van dando cuenta cómo durante todo el tiempo de Adviento estos dos personajes, no en exclusiva, porque también van a aparecer, por ejemplo, San José, hoy San Andrés, y entonces van a tener docilidad a la acción de Dios y obviamente aceptación de lo que Dios les está pidiendo, claridad en la tarea que ellos tienen que realizar y un obrar en consecuencia a lo que Dios mismo les está pidiendo. ¿Cuáles serían entonces las acciones concretas que nosotros podemos vivir, digámoslo así, durante este tiempo de Adviento? Y yo les propongo como 4. La primera sería rezar, la segunda sería ayunar, la tercera sería donar y la cuarta sería actuar. En la primera, todo tiempo en la iglesia es un tiempo especial de oración, pero de modo particular, estos tiempos fuertes de preparación a una gran solemnidad, acuérdense que la Cuaresma nos prepara
a la Pascua de resurrección, en cambio el Adviento nos prepara a la Pascua de Navidad, del nacimiento del Señor. Entonces aquí estamos invitados de modo particular a orar, y por ejemplo concretamente en el rosario, incluso durante todo el tiempo de Adviento uno puede hacer solamente los misterios gozosos. ¿Por qué? Porque está meditando en eso, el anuncio del ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios, la visita de María a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la presentación en el templo y la pérdida de algo en el templo. Fíjense que son los misterios gozosos los que me van a ayudar a vivir este tiempo de Adviento. O también nosotros de modo particular tenemos la novena de Navidad. Ahora cuando empezábamos esta catequesis yo les decía cómo el Adviento está partido como en dos, el primero desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre y ya empieza el 17 de diciembre hasta el 24, un tiempo como más fuerte. Quienes hagan la liturgia de las horas ven esa diferencia por los himnos y demás. Entonces aquí esa novena de Navidad es un tiempo para nosotros, porque hay otros lugares del mundo donde, por ejemplo, tienen las posadas, que un grupo de personas está dentro de la casa, otros están afuera, y los que están afuera van cantando y van tocando como pidiendo posada en nombre del cielo, te pido posada, porque el niño no tiene dónde recostarse, no sé qué, van cantando y van así preparándose en oración para el tiempo de la Navidad. Incluso uno de los signos muy significativos es la corona de Adviento, y la corona de Adviento se va prendiendo el cirio. Por ejemplo, esta semana que estamos en la primera semana de Adviento solo se prende uno, y así pues para el momento de la oración, sea el momento que voy a hacer el rosario, sea el momento en que voy a hacer una oración particular o le voy a hacer la visita al Santísimo, así sea desde mi casa, si no puedo ir a la iglesia, o sea, un momento importante para la oración. No podemos dejar nosotros perder este tiempo para la oración. El segundo es el tema del ayuno. El ayuno es la formación de mi carácter, es la que se lo ofrezco a Dios. Y por eso estos tiempos penitenciales también estamos invitados al ayuno, de algo que me gusta, se lo ofrezco al Señor de una manera particular, como una preparación, es un ofrecimiento. El ayuno es una práctica muy especial y muy profunda que Cristo mismo hacía, ¿no es cierto? Y cada uno podrá ayunar, incluso no solamente de comida, también puede ayunar de estar hablando mal del prójimo, o ayunar de ver tantas horas de televisión, o ayunar de estar perdiendo tiempo por ahí, pero se lo ofrece al Señor. La diferencia del ayuno es que yo se lo ofrezco al Señor. Eso es distinto. Cuando yo tengo que hacerme un examen de sangre, sí, me dieron hasta las 12 sin comer nada porque tenía examen de sangre. No puedo decir que es un ayuno porque no se lo ofrece al Señor. El ayuno tiene que ser ofrecido al Señor. En tercer lugar viene el donar. Hay mucha gente herida que necesita nuestra ayuda, por eso este tiempo es un tiempo especial para generar en los cristianos, en la comunidad cristiana, las obras de misericordia. ¿Cómo podemos apoyar a otros? A veces en nuestras casas puede haber mucho despilfarro en la época de Navidad. En cambio, hay muchas otras familias muy pobres que hasta están pasando dificultades, hasta aguantando hambre y sin tener con qué pagar ni la renta o mojándose o qué sé yo, y a veces nosotros dándonos el lujo de botar comida o despilfarrarlo en cosas que son inútiles. Este tiempo tiene que invitarnos a eso. ¿Por qué? Porque estamos preparando la segunda venida, es decir, somos una comunidad eclesial. Dice San Pablo, la iglesia es como un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si a mí me está doliendo esta muela, todo el cuerpo pasa mal. Yo no puedo decirle esta noche, bueno, muela, usted se queda desvelado, que el resto del cuerpo se va a dormir. No, todo el cuerpo sufre. Pues en este momento nosotros no podemos ser indiferentes. El tiempo de Adviento es un tiempo precisamente de pensar en el otro más pobre. Y a veces los tenemos hasta dentro de la misma familia. Tenemos que pensar en esa actitud. Que el fruto del ayuno es también fruto de la donación. Yo me privo de una serie de cosas que me gustan y el valor de eso que me privo es el que le puedo también dar a los pobres. Fíjese cómo conecto uno con otro. Y en cuarto lugar viene el actuar. Tiene que ser lo más importante. Fíjense que las cuatro cosas, ahí vuelvo y se las pongo: estar vigilantes, preparar el camino del Señor, mantener la alegría y aprender de María, son actuaciones concretas que yo tengo que tener en mi propia vida. Esta es una época verdaderamente importante para yo testimoniar mi ser de cristiano. De ahí que sean signos elocuentes de Navidad, mi propia vida, mi comportamiento, mi actitud. Incluso a veces las mismas cosas que puedo poner en la casa. Hay signos que son realmente cristianos.
Por ejemplo, la corona de Adviento es un signo cristiano, que como les decía ahorita, me va mostrando el camino de preparación a la Navidad. El árbol de Navidad es un signo cristiano porque es reflejo del árbol de la cruz. Fíjense que es unir este árbol de alegría por el nacimiento del niño, por la encarnación, con el misterio de la cruz. Y nada más cristiano que el pesebre mismo. Las mismas luces, acuérdense, que son puestas para honrar a la Santísima Virgen. Por eso el próximo lunes, que es 7 de diciembre, encendemos las luces en honor de la Inmaculada Concepción. Entonces, a mí no me preocupa que el que no sea creyente ponga luces de cualquier bobada o haga que la Navidad se pierda con cosas que no tienen nada que ver con la Navidad o ponga signos que no tienen nada que ver con la Navidad. Y entonces nos dejamos quitar la Navidad. El problema es que el que no es creyente no tiene por qué creer en lo que nosotros creemos. Me preocupa que nosotros que somos creyentes a veces ni siquiera los signos realmente cristianos los tenemos. Como una casa cristiana no tiene un pesebre, que es un signo profundamente cristiano, signo de la encarnación. Si alguna cosa debiéramos tener en Navidad es un pesebre, para que un oso polar que ni conocemos o un Papá Noel que no nos toca. Tenemos el signo de la Navidad, pero es un signo presente. En una palabra, el Adviento tiene que ser un momento en el que yo me prepare para el encuentro del Señor, para la segunda venida con el Señor. Tengo toda una riqueza litúrgica, tengo toda una riqueza sacramental, tengo todo un espacio propuesto por la misma Iglesia para yo vivir esta experiencia. De manera que aprovechemos estos tiempos litúrgicos. El camino es el camino de la salvación, preparar el camino del Señor.